nos complace anunciar que vamos a iniciar hoy, desde hoy viernes, una serie de tertulias, así un poco familiares, informales, con personajes que no están en la actualidad noticiosa en la vida nacional, pero que son parte importante del discurso de este país, de esta nación, de su historia, de sus valores, de su creación artística, en fin, para salirnos un poco de la rutina. Además, el debate de los problemas políticos ya pasó, digamos que pasó a un segundo orden por el momento, y los problemas económicos se mantienen, pero es necesario que de vez en cuando ampliemos un poco así el horizonte y hurguemos y busquemos otros personajes que están ahí, que hacen también sus aportes al debate nacional, como este que nos complace tener hoy aquí, don Pedro Mir, una institución nacional, poeta nacional. Bueno, don Pedro es un hombre de una larga data en la creación literaria, en la investigación estética, en la investigación histórica, un creador de cuerpo entero. Si nos detenemos a hacer un resumen de la bibliográfico de esa gran obra viviente que tenemos aquí, tendríamos que decir, Juan Bolívar, que don Pedro es un hombre que ha producido esencialmente en esos tres terrenos, en el terreno literario, no solamente poético, porque habría que hablar también de la parte de obra narrativa, en el aspecto de la investigación histórica y de la investigación estética, un campo no muy trillado en este país. Si nos atenemos a su gran obra poética, había que recordar Hay un país en el mundo y 6 momentos de esperanza. Esos son los inicios de la producción poética. El prolegómeno ya de lo que sería ese gran poeta nacional, el contracanto a Walt Whitman, que también es una obra de gran fuerza, la gran hazaña de Limber y después Otoño, Buen viaje a Pancho Valentín, El amén de las mariposas, ese gran poema dedicado a las hermanas Mirabal, y desde luego en el campo de la narrativa, Cuando amaban las tierras comuneras, que también hay todo un fondo de expresión social y nacional del discurso de nuestro país en ese sentido. Y en el renglón de la investigación histórica hay que señalar las 3 leyendas de colores, el gran incendio, la noción de periodo en la historia dominicana, historia del hambre, esas son de las más relevantes obras de don Pedro Mir, igual que las 2 patrias de Santo Domingo y las raíces dominicanas de la doctrina Monroe, eso en el ámbito de la investigación histórica. Bueno, ya en el ámbito de la investigación estética que combina y combinó con su labor docente, está La apertura a la estética, ese libro que creó toda una nueva visión de cómo analizar los problemas de la creación artística, de todo el problema que estaba en ciernes en el país, de cómo el país se acercaba a la ventana de lo que era la investigación en esa área. Y desde luego, don Pedro es un articulista con un volumen grande de producción, no solamente publicado en el país, sino en el exterior. Es un hombre de una cantidad increíble de conferencias, de diálogos, de monólogos y de todo un conjunto de cosas que le dieron raíz a esta nación. Hay que recordar cuando don Pedro llegó al país y leyó Hay un país en el mundo y 6 allá momentos en el Centro Social Obrero fue una de las primeras lecturas de esa obra. Y en Arte y Liberación, creo, don Pedro, también que usted leyó Hay un país en el mundo, cuando llegó al país. Bueno, don Pedro ha recreado a la nación dominicana con esa gran labor literaria. Y además ha sido reconocido internacionalmente, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, donde algunas de sus obras han sido traducidas y han sido publicadas y editadas. Incluso también su voz quedó ya grabada definitivamente en una colección de los grandes literatos latinoamericanos que ha auspiciado la Universidad Autónoma de México, la UNAM, con un disco de lujo editado con parte de su producción poética. En fin, se trata de un personaje de la vida nacional, este sí que es realmente del primer plano de la vida nacional. En su ámbito también fue un hombre de grandes inquietudes políticas y sociales que participó en la vida nacional en diversos niveles. Pero vamos a comenzar por allá, por el 61, don Pedro. Yo recuerdo, éramos muchachos cuando usted regresó del exilio. ¿Cuántos años tuvo en el exilio? No me acuerdo ahora. Pero sí recuerdo la lectura de su poema Hay un país en el mundo, allá en el Centro Social Obrero, por el 1961, no preciso ahora en qué mes sería, pero aquello fue un acontecimiento, el reencuentro de usted con la tierra
y el reencuentro de la juventud, de las generaciones nuevas con un poeta que venía maduro del exilio y que había puesto, le había dado sentido a este país colocado en el mismo trayecto del sol. Y oriundo de la noche en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. Vamos a ver, don Pedro, cómo usted nos recrea un poco desde entonces hasta acá. Ustedes han sido muy gentiles al presentarme de una manera tan impresionante. De momento me he sentido tan importante que no sé cómo medir mis palabras. No las mismas, no sé cómo hablan. Déjela que fluyan. No sé cómo hablan las personas importantes, pero francamente les quedo muy agradecido de esa imagen que ustedes han presentado, de la cual me siento verdaderamente orgulloso, aunque quizá no sea tan exacta como ustedes la presentan. Sí hay esas cosas, esas obras, ese conjunto de obras, han constituido el centro de mi vida intelectual. Tienen ya una especie de aroma póstumo, porque ya hay que verlas como el legado de una vida que se prolonga más de lo común. Y tan viejo usted, don Pedro, no exagere, porque tampoco usted está por encima del promedio de Bueno, en primer lugar estoy por encima del promedio, pero creo que mi vida ha sido enmarcada de manera tal que le da una cierta estatura secular. Porque yo nací en 1913, es decir, a comienzos del siglo, y he podido hacer el recorrido completo de este siglo como un testigo directo y apasionado hasta llegar a las laderas del otro lado de la montaña. O sea, he subido hasta la cima, he declinado y voy bajando alegremente para concluir no solo una vida, sino también una época. Yo sí puedo hablar como testigo presencial, como espectador sumamente interesado en lo que ha visto el siglo completo. Dudo que tenga algo nuevo que dar, y como todavía tengo los ojos abiertos, si todavía produce una novedad que no está descartada y que quizás está insinuada en el horizonte, es posible que todavía yo sea testigo de esos acontecimientos para coronar una existencia que yo llamo secular, porque creo que en efecto cubre todo el siglo. ¿Qué hace usted, doctor, ahora a nivel de la creación literaria, a nivel de la investigación histórica y estética? ¿Cuáles son sus obras inéditas, básicas en este momento? ¿En qué está trabajando? Yo estoy en estos momentos revisando el que creo que será un libro que va a terminar un ciclo de trabajo en esa área. Es un libro que se llama Hasta ahora. El lapicida de los ojos morados. Lo de morado no tiene ninguna connotación política, sino literaria, y que es el resultado de un compromiso de investigación con la UAS. Es un trabajo de investigación acerca de la poesía, un intento de precisar cuáles son sus esencias. Y ¿por qué aparece ahí un asesino del lápiz? Bueno, que debe ser esa es la motivación. Esa es la motivación temática de la obra, que gira en gran medida
en torno al problema de la escritura, como dimensión humana y como dimensión incluso antropogénica, en el sentido de que es probable que sea la escritura lo que le da al hombre su dimensión humana y en definitiva una especie de glorificación del arte de escribir por la circunstancia particularísima y creo que indiscutible de que no hay un solo animal que escriba, aunque hay muchos animales que hablan. Y por consiguiente, si es la palabra hablada lo que le da su constitución humana al hombre, tendría que discutirla con una serie de animales que las últimas investigaciones revelan que poseen un dominio de la comunicación sonora que puede ser perfectamente insertada dentro de las definiciones clásicas del lenguaje y que por tanto serían seres humanos. Con su propio, con sus congéneres, ¿verdad? Porque mucha gente ignora eso, que los sonidos, por ejemplo, entre los animales son códigos de comunicación que ellos descifran, cifran y descifran. No lo podemos descifrar los humanos, pero ellos tampoco pueden descifrar el de nosotros. Sin duda, sí, los medios de comunicación entre los congéneres es más desarrollado y más importante de lo que podamos imaginar. Pero hay una cosa muy interesante, Juan Bolívar, esto que tú dices, de que no hay comunicación entre las especies. Sin embargo, hay animales que se comunican con el hombre, incluso algunos que imitan el lenguaje del hombre, como el loro, como el cuervo. Sí, claro. Pero el hombre no puede comunicarse con ellos. Yo lo que veo, en mi casa hay un perro que da noticias tan exactas y tan detalladas como los periódicos. ¿Cómo es eso, don Pedro? Pues con ladrido, con gestos, con actividades. Bueno, comunica, pero usted le comunica a él también, seguro. Usted le da órdenes y él las sigue. Bueno, entonces hay comunicación. Sí, es así, exacto. O sea que podemos saltar las fronteras de las especies. Pero a mí en ese aspecto no me interesa mucho, ni soy muy conocedor de él. Lo que sí me interesa es la condición humana. ¿Dónde están las raíces del hombre? ¿Qué es lo que determina que seamos hombres? ¿Y en qué medida somos seres humanos? Esas cosas. Bueno, y entonces usted tal vez podría hablarnos un poco de sus raíces, de su obra literaria. ¿Qué relación existe entre ellas y la realidad nacional y el desarrollo histórico dominicano? Ya sabemos que usted se nutrió un poco del desarrollo de otros países en el exilio, pero que también ya salió de aquí con, digamos, con la materia prima impresa, sellada y fundida en su propio ser, en su propia sensibilidad. Y después regresa y vive estos años de intento de desarrollo democrático del país. ¿Cómo usted relaciona su vida y el desarrollo nacional? Bueno, yo establezco una relación muy profunda. Yo he querido ser un dominicano integral, no solo un espectador desinteresado de los acontecimientos que han conformado la vida nacional. He vivido, creo que con alguna profundidad, el pasado histórico de mi país. Yo he amado mucho este país y creo que no tiene nada más que una explicación, y es que el país merece ser amado. Y ¿usted cree que ha valido la pena el esfuerzo? El trajinar, las dificultades, los problemas, toda esta confrontación con la vida, tan dura a veces, tan árida a veces. Es nuestro país. A una madre nunca hay que preguntarle si ha merecido el esfuerzo que ha hecho por sus hijos. Ella no entra en esas consideraciones. Ella ama a sus hijos y trata de darle una vida a sus hijos, que sus hijos sean felices. Creo que en eso estamos todos los dominicanos. Entonces, bueno, cuando yo terminé mi carrera
Yo me gradué de abogado en 1941. Asumí lo que me parecía ya una responsabilidad más profunda, porque esa es una carrera esencialmente política, tiene que ver con la estructura de los poderes, con el derecho, sobre todo con la Constitución, en fin, todos los aspectos de la vida nacional. El abogado inevitablemente tiene que entrar en las concepciones de la vida, del sentido de la vida nacional. Es el más directamente comprometido con esos objetivos. Y mi primer cargo, precisamente por haberme graduado, fue el de profesor inspector de la Escuela Normal, Presidente Trujillo. Era la única que había en el país. Entonces eso me introduce en el campo de la educación, también con grandes responsabilidades como inspector de la escuela. Y todo eso pues me introduce muy profundamente en la vida nacional. Pero entonces en aquellos años ocurrió un verdadero corte en el proceso histórico, no de la República Dominicana, sino de la humanidad, que fue el fin de la Guerra Mundial. Bueno, ustedes deben imaginar lo que un acontecimiento de esa envergadura, en la que murieron decenas de millones de seres, precisamente en los términos originalísimos en el proceso histórico de la humanidad, no de la discusión de los intereses materiales, de la persecución de los objetivos nacionales de las naciones comprometidas en aquella lucha, sino precisamente en los términos de la lucha por la libertad, porque fue una guerra contra el nazifascismo. Fue un planteamiento fundamental acerca de los derechos humanos. Y entonces eso introduce un corte fundamental en todo el proceso de la historia de la humanidad y constituye un llamamiento muy profundo para todos los hombres de aquella época. Yo tenía unos 30 años. Bueno, todos nos sentimos profundamente comprometidos porque la gran lucha por la libertad humana, la lucha por las grandes aspiraciones de todos los seres, de todas las clases sociales, de todas las confesiones, de todas las concepciones del mundo en el planeta entero, seguían el mismo curso, pero en nuestro país tenía una expresión particular, porque nosotros estábamos sometidos a un régimen político extremadamente disciplinado y disciplinario, que nos hacía soñar a todos. Creo que inclusive hasta los participantes y los beneficiarios del sistema, en una visión nueva de la convivencia humana, de una organización de la vida nacional más productiva, más alegre, más feliz, más segura, más prometedora. Bueno, en aquella época empezamos a dirigirnos, a preguntarnos cuál iba a ser el destino inmediato de la humanidad, y la respuesta pareció ser la de que el destino de la humanidad se comprometía en una nueva forma de convivencia, de la que apenas nosotros habíamos oído hablar, que era el socialismo. El socialismo había salido victorioso en aquella contienda extraordinaria, había derrotado al nazismo, aquella maquinaria de guerra impresionante, que parecía completamente invencible, y entonces eso se manifestó como una perspectiva del curso futuro de la humanidad. Y bueno, el grupo de gente con el cual yo me relacionaba y con el que vivía y que nos creíamos los depositarios de los destinos de la patria, pues nos lanzamos abiertamente por ese camino.
Ese es, creo yo, el fundamento de la pregunta que tú me haces, el compromiso que he tenido mi vida con el proceso histórico nacional y mundial. Ahí estuvo el exilio. ¿Usted en qué año se va al exilio? ¿Y cuántos años que dura hasta el 61? ¿Cuántos años suma de exilio? ¿Y qué experiencia vital le ganó? Yo pasé 20 años. 20 fue. 20 años, es decir, los mejores años de mi vida. Los pasé fuera del país y... Básicamente en La Habana, ¿verdad? Básicamente en La Habana, porque yo tenía pasaporte cubano que me permitía viajar, pero me impedía radicarme en otras partes. Sí. Pero yo viajaría unas 8 veces a México. Fue un país al que yo amé mucho, porque fue un país, no se sabe por qué vínculos, muy generoso conmigo. Y he visto además que tiene una tendencia de generosidad a nuestro país en diversos aspectos, y le regala estatuas y le crea monumentos. Y yo en México me sentía magníficamente bien. Ellos publicaron mi poesía en mi propia voz en una colección que cuando se publicó solamente tenía 24 voces de la América Latina, y en ella figuraban 5 muertos. José Martí, Juárez, etcétera. Neruda estaba también ahí ya. Pero Neruda vivía todavía. Todavía vivía. En cambio, algunos poetas ilustres como Guillén no figuraban en esa colección, al menos todavía. De manera que fue un privilegio. Y esa edición, una grabadora suiza, que por cierto, según me hicieron saber o me hicieron creer, fue estrenada para mi grabación. Y en efecto, antes había intervenido otra personalidad y me dijeron que habían utilizado otra grabadora para darme el privilegio de que yo utilizara aquella. Pues estas eran las manifestaciones de cariño que me ofreció. ¿Y cómo desde el exilio, de dónde sale la fuerza vital, el momento, el punto en que surge, por ejemplo, un poema clásico ya de la historia de la literatura, como Hay un país en el mundo? Bueno, yo escribí Hay un país en el mundo, en 1949. O sea, tiene ahora una pila de años. 49. 41, ¿no? 41 años. Sí. O más. No, 41, ¿no? Bueno, pues tiene toda una vida literaria tiene ya. Una buena edad. Sí. Yo escribí ese poema en 1949 y en un momento en que ya era evidente que la visión que nosotros habíamos tenido del desenlace de la Gran Guerra número 2 no había sido muy exacto. Y si tengo oportunidad, les explicaría más adelante, en función del tiempo, por supuesto, cómo esa cosa dramática se vislumbró en aquel momento. Yo me di cuenta de que las cosas no iban a ser tan sonrientes como la vimos entonces, y que no íbamos a regresar a Santo Domingo en cosa de unos meses. Se vio claro entonces. Le tomó 20 años entonces, ¿no? Yo calculaba que pasaría 2 años en el exterior, a más tardar. 11 años, 12 años le tomó volver. Sí. ¿Y usted calculaba que 2 años más? Sí. Esa era la visión que teníamos. Sí. Es decir, porque es que en la América Latina se estaba produciendo un proceso de desplome de todas las dictaduras
Al amparo de las fuerzas libertarias que generó el fin de la precisamente guerra y la derrota del nazifascismo. como consecuencia del desenlace de la Guerra Mundial. Sí. Pero al llegar a nuestras costas ese proceso se detuvo. Sí. Ya se vio que eso no iba a ser así. Y entonces hay, pienso yo, porque estas cosas no las retienen ni las conoce, que debe haber habido entonces un aletazo de nostalgia, de decepción, de tristeza, y que el temor de que nuestro país seguiría sumergido para siempre en las sombras de la opresión, de la pobreza, del subdesarrollo, del atraso, en todos los órdenes, una isla pequeña del Caribe sin esperanzas, y desconocida, ignorada, desdeñada por todo el mundo. Y yo escribí mi poema con todo el corazón y con la ilusión de darle una bofetada a la humanidad en su conjunto y un llamado para que vieran, como si yo tuviera una voz suficientemente vigorosa y robusta para que el mundo prestara atención. Los poetas viven de ilusiones, eso es su gran suerte. Solo en función de las ilusiones y los deseos y las esperanzas se escriben las obras perdurables y las obras que en definitiva son recordadas por la gente. Perdurable también es, don Pedro, otro poema de la época que figura en el mismo libro, creo que en el mismo libro original, porque creo que fue Hay un país en el mundo y 6 momentos de esperanza, el libro, ¿no? O por lo menos como se editó aquí en el año 61. Ah, sí, se lo editó Fragua, los jóvenes universitarios entonces. Fueron 2 libros separados. Eran 2 libros. Hay un país en el mundo apareció separadamente. Apareció solo. Bueno, ahí en el 6 momentos de esperanza aparece un poema que es un canto a la integración latinoamericana, ¿no? Sí. Que si alguien quiere saber cuál es mi patria, pregunte por ella. Ese es otro poema de los grandes poemas suyos que ha trascendido las fronteras nacionales y que es un canto esperanzador a la integración, una integración que a menudo como que se ha esfumado, como se nos escapa entre las manos. Sin embargo, en estos momentos hay signos más alentadores tal vez que nunca en el orden de la integración de los países de la América Latina. Ahora mismo hemos sido testigos de una serie de reuniones frente a los acontecimientos de Centroamérica, en los cuales ha habido una actitud más firmemente encaminada a la conjugación de los intereses del área en todos los aspectos. Porque siempre había habido la cosa cultural, pero esta vez no, ya hay una preocupación mayor por la unificación de los sistemas de gobierno, o de las formas de convivencia de la América Latina, como si fuese una unidad, y la de los problemas económicos, con perspectivas muchísimo más lisonjeras que la de los organismos que habían sido creados en el pasado y de los cuales algunos siguen todavía vigentes, la CEPAL, en fin. Bueno, en medio de esa apreciación un poco oculta en la esperanza, ¿cómo usted aprecia, don Pedro, el desarrollo de la creación literaria a nivel nacional? ¿Usted cree que andamos un poco áridos en este momento, retrasados? ¿Usted ve algún cierto repunte? ¿Cuál es el momento del trabajo literario en el país? Mira, yo nunca he podido desvincular el problema de la creación literaria y artística de los problemas de la época que viven los creadores. Es más, yo creo que toda forma de expresión literaria y artística no es más que una visión de la realidad circundante.
aún en aquellos autores y aquellos artistas, e inclusive aquellos movimientos generales de creación que usualmente proliferan en el curso de la historia del arte, aparentemente se desvinculan y declaran inclusive que no les interesa, que al arte no les interesan esas cosas, sino que viven en un mundo ideal, en un mundo de fantasía, lo cual es falso. Eso es también una visión y una concepción del mundo. Ustedes saben que se cometen crímenes por abstención.